No somos un podcast más sobre crímenes. Somos víctimas. Soy Beatriz de Vicente de Castro, abogada penalista en ejercicio, letrada del turno de oficio, máster en investigación y análisis criminal, apasionada criminóloga, profesora universitaria, actualmente en proceso de doctorando en materia criminológica y colaboradora como asesora técnica en ámbito jurídico y criminológico en medios de comunicación. Por la mañana me dice mi madre que está del pueblo con COVID. Y digo, ay, madre, no sé ni para qué vengo al pueblo. Esta es la voz de Esther López de la Rosa, horas antes de que se la viese con vida por última vez. Falleció el 13 de enero de 2022 en Traspinedo, una pequeña localidad vallisoletana con tan solo 35 años. Permaneció durante 24 días desaparecida hasta que finalmente un vecino la encontrase muerta en una cuneta. ¿Qué pasó la madrugada del 12 al 13 de enero en esta pequeña localidad? La joven salió de su casa a las 8 de la tarde para ver con dos amigos el partido de fútbol que enfrentaba al Real Madrid, su equipo preferido, con el Barcelona en la semifinal de la Copa de España. Ganó el equipo blanco y ella se fue a celebrarlo a casa de uno de ellos, que vive en el centro del pueblo, muy cerca del bar donde estaban viendo el fútbol. Aquí recibió la llamada de los que se han convertido en los principales sospechosos de la investigación. Esther decide entonces seguir la fiesta con ellos, Carlos y Óscar, con los que suele salir de bares habitualmente. Ellos, hasta donde se sabe, son las dos últimas personas que la vieron con vida por última vez. Quedó con ellos en otro bar del centro de Traspinedo y estuvieron tomando unas copas hasta las 2:15 de la madrugada. Se montaron entonces en el coche de Óscar y fueron hasta el bar La Maña, a 4 kilómetros de donde estaban. Según la versión de estos, Carlos se bajó allí. La joven y su otro amigo recorrieron en coche unos metros más hasta que ella se bajó. Óscar dio hasta 3 versiones diferentes de por qué Esther decidió bajarse de su coche. La primera, que se bajó del coche por una discusión, ya que ella quería seguir la fiesta en Valladolid y él no. Después, que alguien iba a buscarla. Y por último, cambió la versión y dijo que tras la discusión, ella se bajó del coche para ir a buscar a Carlos y seguir la fiesta con él. Por otro lado, Carlos asegura que cuando se bajó del coche, pudo ir a casa del Manitas a pillar. Ramón, también conocido como el Manitas, llegó a ser el principal sospechoso y fue detenido. Cambió su versión y mintió en sus declaraciones hasta el punto de negarse a que la Guardia Civil registrara su teléfono móvil. Finalmente fue liberado al no haber pruebas que lo imputaran. Tras 24 días de una intensa búsqueda, el cuerpo de la joven apareció sin vida junto a la carretera y a simple vista, a unos 600 metros del bar La Maña, donde se la vio con vida por última vez. ¿Cómo es posible que tras las intensas batidas de búsqueda el cuerpo no se encontrara? Y la pregunta que más se hacen los investigadores, ¿qué pudo pasar esa madrugada? ¿Cómo es posible que el cadáver apareciese en ese lugar tan visible después de las intensas batidas y después de que los investigadores dijeran que paraban la búsqueda unos días? Estamos hablando del caso de Esther en Valladolid, que todavía a día de la fecha es un auténtico misterio. Y hay que tener en cuenta, en relación al escenario de aparición del cuerpo, hay distintos tipos de escenario en el ámbito criminal. Hablamos de escenario primario, secundario, terciario y escenario de tránsito. El escenario primario es en el que hay una mayor interacción entre agresor y víctima, normalmente donde se comete el crimen. En el caso de Esther, desconocemos siquiera si estamos hablando de un crimen. Se están barajando varias hipótesis. La posibilidad de que fuera una muerte natural, es decir, sin intervención de terceros, la posibilidad de que fuera una muerte violenta, que puede ser por accidente, puede ser por suicidio o puede ser con intervención de terceros de naturaleza homicida. Dicho esto, desconociendo si hablamos siquiera de un crimen, también desconocemos si fuese un crimen, si ese sería el escenario primario, es decir, sería el lugar de abandono del cadáver donde perdió la vida.
Os decía que en el ámbito de la criminología hay escenario primario, donde se comete el crimen, escenarios secundarios, son escenarios auxiliares, a veces donde agresor y víctima se conocen, o donde la sigue, o donde se abandona el cuerpo, o donde contacta con ella, o donde la observa por primera vez, donde la caza. Luego hay escenarios terciarios, son lugares donde aparecen elementos del crimen relacionados con el crimen, pero agresor y víctima no han estado juntos ahí. Por ejemplo, ¿os acordáis el crimen de la chica Diana Kerr en Galicia? Su teléfono móvil apareció de pronto tirado en la ría. Eso es un escenario terciario, un lugar donde aparece algún elemento relacionado con el crimen, aunque víctima y agresor no hayan estado ahí. Y luego escenarios de tránsito son aquellos, por ejemplo, un vehículo, un camino en el que se han desplazado agresor y víctima. En el caso que tú me estás planteando, tenemos un escenario de abandono de un cuerpo, sería un escenario secundario, pero ¿es un crimen? ¿Es un accidente? ¿Iba andando y murió de forma natural? ¿Fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga? ¿Murió de forma accidental en algún sitio que comprometía a terceras personas y por eso la trasladaron ahí? Todavía hay muchos interrogantes por contestar. Y a la pregunta que me has hecho sobre cómo es posible que el cuerpo apareciera allí con las batidas que se habían hecho, la realidad es que en esa zona no se habían hecho batidas especialmente, porque era un sitio donde pasaban habitualmente muchos ciudadanos, mucha gente del pueblo paseando, y no se había batido. ¿Es imposible? No. Es poco probable que estuviese ahí el cuerpo, pero no es imposible. Es invierno, por la noche hay bajas temperaturas, el proceso de putrefacción es más lento, la cadaverina, que es una sustancia química que emiten los cuerpos en putrefacción, que tiene un olor fétido muy profundo, no es tan intensa como si hubiera sido en verano, con lo cual el olor pues puede haber pasado desapercibido. La zanja tenía cerca de 2 metros de profundidad, lo que significa que entre los matorrales, que iba vestida de oscuro, es poco probable, pero no imposible. En todo caso, los investigadores sabrán algo que nosotros desconocemos, porque no se ha filtrado, y es si el cuerpo ha estado a la intemperie o no. Si el cuerpo ha estado a la intemperie, la flora y fauna cadavérica habría actuado. Los necrófagos, la mosca verde y otro tipo de depredadores que habrían dejado señales indelebles en la víctima y que nos permitirían saber si ha estado mucho tiempo expuesta o si se ha trasladado de un lugar a otro. Eso todavía está por determinar con los estudios forenses. ¿Se puede ver a simple vista si el cuerpo ha estado ahí todo el tiempo o si lo colocaron en las últimas horas? Prácticamente sí, porque un cuerpo que ha estado 24 días expuesto a la intemperie tendría las señales propias de haber estado al aire libre. Habrían depositado huevos las moscas. La mosca verde pone huevos sobre el cadáver, es la primera que aparece. Las larvas tienen un ciclo de unas 24 horas. A las 24 horas se convierten en pupa. La pupa tarda aproximadamente unos 15 días y una vez que explota empiezan a nacer las moscas verdes. Sabiendo el estado en que se encuentran esas pupas y larvas, lo que se llama entomología forense, uno puede saber cuánto tiempo lleva un cuerpo expuesto. También hay que ver la tierra que hay debajo para ver si tiene los líquidos propios de la putrefacción, los insectos propios de haber estado allí, o si por el contrario digamos, los procesos cadavéricos no son los habituales de un cuerpo al aire libre, porque han estado en algún sitio encerrado y por tanto se han ralentizado. Richard Kuklinski, la llamaban el asesino del hielo, es un asesino en serie, en realidad un sicario, que mataba a sus víctimas y las congelaba. Después abandonaba los cuerpos congelados, con lo cual volvía loco a los investigadores y a los médicos forenses, porque era prácticamente imposible determinar el estado, la data, lo que llamamos la data de la muerte, cuándo ha muerto. En atención también el nivel de deshidratación de un cuerpo te permite saber igual que la temperatura, la data de la muerte. Entonces es prácticamente fácil o detectable a primera vista saber si un cuerpo lleva mucho tiempo o se ha estado a la intemperie o no. Eso probablemente lo saben los investigadores con cierta facilidad y por supuesto cierta pericia y conocimientos en el ámbito de la criminalística, claro, de las ciencias forenses.
En concreto, falleció a causa de un traumatismo abdominal que le provocó una hemorragia interna. ¿Cuáles son las hipótesis que se barajan? Pues mira, hay muchas, porque los signos de violencia no son aparentes. Es decir, no tenemos uso de arma blanca, no tenemos golpes aparentes en la cabeza, no tenemos traumatismo craneoencefálico, no hay hematomas externos. ¿Qué podría provocar esta pérdida? Porque lo que ha habido es un derrame interno. Pérdida de sangre. De hecho, ella muere por un shock hipovolémico, que es una pérdida de líquidos, normalmente sangre, enorme, que impide que haya un latido eficaz y el cuerpo pues termina falleciendo el ser humano. En este caso tendríamos varias hipótesis. Una, ¿qué puede provocar la rotura de miembros internos, como puede ser, por ejemplo, el bazo, que sangra especialmente? Pues que hubiera recibido golpes en el abdomen y que hubieran sido de tal envergadura y de tal magnitud que hubieran causado la muerte de forma inmediata, provocando una hemorragia interna y no dando tiempo a que hubiera hematomas, porque la muerte se produce de forma inmediata. Esto habría sido patadas, puñetazos, y que se hubiera trasladado el cuerpo, o se hubiera hecho allí. Otra hipótesis es que hubiera tenido un accidente, hubiera tenido una gran caída de una gran altura. Otra hipótesis sería la posibilidad de que lo hubiera atropellado un coche. Parece la lógica. Decía que cuando uno tiene varias respuestas posibles, normalmente la más sencilla es la más certera. Va vestida de oscuro, está en una carretera, es de noche, le han dejado allí cerca unos amigos. Parece probable, o por lo menos no descartable, que hubiera sufrido un atropello y que hubiera quedado abandonada ahí. Ha sido un delito sin duda de homicidio aparentemente imprudente, ya veríamos, o doloso, y de abandono del cuerpo. Pero hay algo extraño para eso, y es que un cuerpo que es atropellado, habría señales del golpe, probablemente de arrastre, y lo más extraño de todo esto es que no haya ningún hueso roto. Porque en la zona abdominal, si hay un atropello, lo lógico es que se rompieran huesos como la cadera, el fémur, alguna costilla. Entonces resulta muy, muy, muy extraño. Pero de nuevo, digo esto, no es posible. Arthur Conan Doyle, que escribía las obras del famoso detective Sherlock Holmes, decía: desecha lo imposible, y entre lo que quede, por improbable que parezca, está la verdad. Entonces, ¿es poco probable? Sí, pero no imposible. Que haya sufrido un atropello, que haya sufrido una caída, que haya... Ahora mismo están todas las hipótesis abiertas. Ella era una víctima de alto riesgo, lo que llamamos víctima de alto riesgo, mujer, sola y de noche. Hay factores personales, ser mujer, que era joven, hay factores situacionales, encontrarse sola en una carretera de noche, y hay factores de estilo de vida, salir de fiesta, incluso consumir algunos psicotropos que quizá pueden alterar su estado de conciencia, o relacionarse con determinadas personas que pueden ser más o menos conflictivas. Todo esto aumentaba los factores victimógenos de esta chica y por tanto la posibilidad de convertirse en víctima de un delito. Ahora que quizá no estemos delante de un delito, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora la pregunta que deben esclarecer los investigadores es esa: ¿fue homicida o fue un accidente? Muchísimas gracias, Beatriz, por respondernos a todas estas preguntas y esclarecer las claves del caso Esther López. Acabas de escuchar Preguntamos a un experto, una sección de Lara Albillos.